Esto normalmente incluye educación y salud, comprometiendo el bienestar y la integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas del Estado. Esto significa que sistemas sociales importantes se pueden comprar y regular por corporaciones foráneas por ganancias. Por ejemplo, en 1999, el Banco Mundial insistió que el gobierno boliviano vendiera el sistema público de agua de su tercera ciudad a una subsidiaria de la corporación americana Bechtel. Tan pronto ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya empobrecidos se dispararon al cielo. No fue sino hasta una revuelta completa del pueblo que el contrato se anuló. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía quitando las restricciones de comercio exterior. Esto permite un número de manifestaciones económicas abusivas, tales como que las corporaciones transnacionales traigan sus propios productos en masa, vendiendo más barato que la producción indígena y arruinando la economía local. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco Mundial, perdió sus mercados de cosechas más grandes debido a competencia con importaciones occidentales. Hoy, granjeros incontables están sin trabajo, pues son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de numerosas, aparentemente desapercibidas, desreguladas e inhumanas fábricas explotadoras, que toman ventaja de la economía impuesta. En adición, debido a la desregulación de la producción, la destrucción ambiental es perpetua, ya que los recursos a menudo son explotados por corporaciones indiferentes mientras liberan grandes cantidades de contaminación deliberada. La demanda ambiental más grande en la historia del mundo hoy viene de parte de 30.000 ecuatorianos y gente del Amazonas contra Texaco, de la que ahora es dueña Chevron. Así que es contra Chevron, pero por actividades conducidas por Texaco. Han estimado que han sido más de 18 veces lo que Exxon Valdez volcó en las costas de Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las compañías lo hicieron intencionalmente. Ellos sabían que lo estaban haciendo para ahorrar dinero en vez de arreglar la disposición apropiada. Además, un somero vistazo a los registros de rendimiento del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar países pobres a desarrollar y aliviar la pobreza, no ha hecho nada, excepto incrementar la pobreza y la no distribución de riquezas, mientras las ganancias corporativas se elevan. En 1960, la brecha de ingresos entre un quinto de la población y los países más ricos versus un quinto en los países más pobres era 30-1. En 1998 era de 74-1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1985 a 2000, aquellos que viven con menos de $1 al día se incrementaron un 18%. E incluso el Comité Económico del Congreso norteamericano admitió que hay un mero 40% de éxito de todos los proyectos del Banco Mundial. En los años 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los próximos 30 años, la pobreza creció del 50% al 70%. Sobreempleo y desempleo crecieron de 15% al 70%. La deuda pública se incrementó de 240 millones a 16.000 millones, mientras que la porción de recursos destinados a los pobres bajó de 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tuvo que ser destinado para pagar sus deudas. Es importante entender que el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano que apoya intereses de los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? Adivina. Lo hizo del aire a través del sistema bancario de reserva fraccionada. Basado en el Producto Bruto Interno, de las primeras 100 economías del mundo, 51 son corporaciones y 47 de esas 51 tienen base en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son económicamente más poderosas que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras proteccionistas se rompen, las monedas se unifican y manipulan en mercados flotantes. Y las economías de los estados se vuelcan a favor de competir en el capitalismo global.
El imperio se expande. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. El mundo está siendo tomado por la mano poderosa de los negocios, que dominan los recursos naturales de los que necesitamos vivir, mientras controlan el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial basado no en la vida humana, sino en poder financiero y corporativo. Y mientras la inequidad crece, naturalmente más y más gente se desespera. Entonces el establishment se vio forzado a buscar una manera de lidiar con cualquiera que desafíe el sistema. Así que dieron a luz al terrorismo. El término terrorista es una distinción vacía, designada para cualquier persona o grupo que elija desafiar lo establecido. Esto no es para que lo confundan con la ficticia Al-Qaeda, que en realidad es el nombre de una base de datos de computadora sobre los Mujahideen, que Estados Unidos apoyaba en los años 80. En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la así llamada Guerra Global al Terrorismo. Según el Centro Nacional de Contraterrorismo, en 2004 aproximadamente, 2.000 personas fueron muertas en el mundo por supuestos actos terroristas. De ese número, 70 fueron norteamericanos. Usando este número como promedio general, que es generoso en extremo, es interesante notar que el doble de gente muere al año por alergia al cacahuete que de actos terroristas. Al mismo tiempo, la principal causa de muerte en Estados Unidos son enfermedades coronarias, matando en promedio 450.000 cada año. Y en 2007, los fondos designados para la investigación de esta cuestión fueron cerca de 3.000 millones de dólares. Esto significa que el gobierno norteamericano en 2007 gastó 54 veces la cantidad para prevenir el terrorismo de la que gastó para prevenir enfermedades, que matan 6.600 veces más personas al año que a lo que mata el terrorismo. Sin embargo, mientras los nombres terrorismo y Al-Qaeda arbitrariamente se estampan en cada reporte de noticias relacionado con toda acción tomada en contra de intereses de Estados Unidos, el mito se ensancha. A mediados de 2008, el Procurador General norteamericano de verdad propuso que el Congreso norteamericano declarara oficialmente la guerra contra la fantasía, sin mencionar que para julio de 2008 ahora hay por encima de 1 millón de personas que están actualmente en la lista de terroristas vigilados en los Estados Unidos. Estas así llamadas medidas antiterrorismo, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social, y todo que ver con preservar lo establecido entre el creciente sentimiento antiamericano en ambos ambientes, internacional y doméstico, y el cual está legítimamente fundado en la expansión avara del imperio corporativo que está explotando el mundo.
Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se citan en la oscuridad de la medianoche o gritan Allah Akbar antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5.000 y trabajan en las posiciones más altas de las finanzas, del gobierno y de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detenemos un sistema de avaricia y corrupción que tiene tanto poder e inercia? ¿Cómo detenemos esta conducta grupal aberrante que no siente compasión de, por decir, los millones masacrados en Irak y Afganistán, para que la corporatocracia controle recursos energéticos y producción de opio para las ganancias de Wall Street? ¿Cómo detenemos a un sistema de avaricia y corrupción que condena a poblaciones pobres a fábricas explotadoras de esclavitud para beneficio de la avenida Madison? ¿O que ingenia falsos ataques terroristas con el propósito de manipular? ¿O que genera paquetes de modalidades de operación social que son explotados inherentemente? ¿O que sistemáticamente reduce libertades y viola derechos humanos para protegerse de sus propios defectos? ¿Cómo lidiamos con las numerosas instituciones encubiertas, como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, y otros grupos elegidos antidemocráticamente, que a puertas cerradas conspiran para controlar los elementos políticos, financieros, sociales y ambientales de nuestras vidas? Para hallar la respuesta, debemos encontrar primero dónde está la verdadera base de la causa. Pues el hecho es que los grupos egoístas, corruptos, basados en ganancias y poder, no son la fuente del problema. Ellos son los síntomas. Mi nombre es Jack Fresco. Soy un diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy interesado en la sociedad y en el desarrollo de un sistema que pueda ser sostenible para todas las personas. Primero, que la palabra corrupción es una invención monetaria, esa conducta aberrante, conducta que es destructiva para el bienestar de la gente. Bueno, tú estás lidiando con conducta humana. Y la conducta humana aparece ambientalmente determinada, lo que significa que si fuiste criado por un indígena semínola desde el nacimiento y nunca viste nada más, retendrás ese sistema de valores. Y lo mismo va para las naciones, individuos, familias que tratan de adoctrinar a sus hijos en su particular fe en su país y los hacen sentir como si fueran parte de ello. Y construyen una sociedad que llaman establecida. Ellos establecieron un punto de vista trabajable e intentan perpetuar eso, cuando en realidad todas las sociedades son emergentes, no establecidas, que combaten las nuevas ideas que podrían interferir con el establishment.